Hola amigos de JF Abogados, bienvenidos a nuestro primer programa de Consúltele al Abogado. El que le habla el abogado Jorge Andrés Freire Morán, su servidor, está presto para servirles en cualquier momento, siempre y cuando usted en el transcurso de la semana nos haga todas las consultas, sugerencias o cualquier otra inquietud que ustedes tengan de carácter netamente legal. Bien, hemos recibido inquietudes y preguntas por medio de nuestras redes sociales y también nuestros correos electrónicos, para lo cual ustedes lo podrán observar, que es el consultas@jfabogados.com.es. Tenemos algunas inquietudes hasta el curso de la semana. Ángeles, primera pregunta. Por favor, tengo una inquietud y ruego en lo posible se me responda. Vivo y resido en Oslo, Noruega. Soy opositor a este gobierno y he realizado críticas contra este. ¿Cree usted que con la ley que se hizo el sensible a las redes sociales, en mi caso Facebook, al viajar hacia Ecuador, podrían detenerme en el aeropuerto bajo acusación de injurias? Bien, con respecto a esa pregunta, amigo, que tú nos has escrito por nuestras redes sociales, en primer lugar, las injurias en el Ecuador, a medida que se va investigando, es decir, es un delito de acción netamente privada. Este delito como tal no es un delito de acción pública, por tanto, aquí no hablamos de una medida cautelar como prisión preventiva o una prohibición de salida del país. Ok, entonces, como una sentencia es cuando se determine, ahí sí recién la prisión que se le da a la persona, en este caso a la que ha injuriado, y dos, obviamente, si hablamos de una especie de indemnización. Por tanto, en temas de acción privada, como el delito de injurias, tipificado en la ley penal ecuatoriana, no tiene una medida cautelar de carácter personal, es decir, no existe la prisión preventiva. Solo en el caso cuando ya hay una sentencia ya de por medio y en firme. Siguiente pregunta, Ángeles. Hola, ¿me puedes ayudar con la siguiente pregunta? ¿Qué son los derechos constitucionales? Bien, con respecto a qué son los derechos constitucionales, son los derechos que están consagrados obviamente en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. Son también los denominados derechos fundamentales, derechos esenciales, los derechos del hombre. Aquí en el Ecuador no hay ninguna diferencia entre los derechos. Todos los derechos de primera, segunda, tercera generación que anteriormente existía en la Constitución del año 1998, ahora son derechos todos por igual. Es decir, no existe ningún cambio, ninguna modificación, por tanto, todos son de primer nivel. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los derechos constitucionales? Como por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la dignidad, derecho a ejercer una actividad económica, el derecho al trabajo, el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Esos son los derechos constitucionales que están en nuestra Carta Magna. Siguiente pregunta, Ángeles. Abogado, somos de la Radio Salinas TV y tenemos una consulta. ¿Quiere saber si una visa caducada se multa en el Ecuador? Bien, con respecto a esa pregunta, lo que en sí se multa, se sanciona, es la estadía de la persona que se le ha dado aquí en el Ecuador. Si hablamos de un extranjero y si este se ha pasado un determinado tiempo aquí en el Ecuador, de acuerdo al permitido, al que se le sanciona es obviamente, en este caso, al extranjero. A la visa como tal no se la multa. Siguiente pregunta, por favor. Doctor, soy de Ibarra. Disculpe una pregunta. Denuncié en la Fiscalía por uso doloso de un documento, pero en exhibición de documentos solo presentaron fiel copia del original. Ahora no quieren entregar el original. ¿Qué debo hacer para que el fiscal exija entreguen el original para que él compare la falsedad? Bien, con respecto a esta pregunta de aquí, tienes dos vías para tú puedas solicitar o exigir que te demuestre el original cuando tú estás en una investigación penal. Como por ejemplo, dentro de las atribuciones del fiscal de lo penal, independientemente de la provincia donde tú has iniciado la acción penal, en este caso, tú le solicitas, si eres un abogado o por medio de tu abogado, que el fiscal requiera a la parte contraria o a la parte denunciada que exhiba en un término determinado el original que tú estás solicitando para que este original sea analizado. Obviamente que este documento que va a ser analizado tendrá que ser sometido a una experticia por parte de un especialista. Generalmente son aquellas personas que laboran en el departamento de criminalística. Entonces, el fiscal solicita un término que se presente dentro del expediente, dentro de la investigación. Tiene que exigir el fiscal a la otra parte, a la parte denunciada. Ahora bien,
existe lo que es en la vía civil un juicio o una diligencia de exhibición de documentos. En esta diligencia de exhibición de documentos se supone que al momento que tú requieres en esta diligencia que exhiba el documento es el original que tú estás solicitando que sea exhibido dentro del juicio. En todo caso, son medidas que tú tienes que solicitar tanto en la parte penal como en la parte civil. Bien amigos, hemos culminado con las preguntas que nos han hecho en el transcurso de la semana. Y bien, por favor, cualquier inquietud no duden en hacerlo y escríbanos a nuestro correo electrónico consultas@jfabogado.com.es y estaremos resolviendo sus preguntas aquí por este medio. Bien, damos paso a continuación a un video que es parte de nuestro programa de Consúltele al Abogado. Buenos días, Ángeles, ¿qué novedades hay? Tenemos 2 audiencias para el día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Bien, amigos de JF Abogado, no se olviden que para cualquier consulta estamos las puertas abiertas en nuestra oficina, que está ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, en la avenida 9 de octubre en Chile, edificio Gran Pasaje, piso 1, oficina 101. Y el teléfono de aquí de la oficina es 602-4677. A las puertas estamos para servirles. Bien amigos, estamos aquí de vuelta con ustedes. El tema que voy a tocar el día de hoy es sobre el derecho laboral. ¿Y qué es el derecho laboral? El derecho laboral es un derecho social que debe conocer las personas, tanto naturales como jurídicas. Es un derecho que sirve para regular las relaciones entre el empleador y los empleados, entre el empleador y los trabajadores, entre el patrono y sus obreros. Por ejemplo, en el caso que se dedique a una actividad en el cual se le denomine al trabajador un obrero, obviamente dependiendo de la actividad o de la función que vaya a realizar. Entonces, como derecho laboral como tal, existe aquí en el Ecuador las obligaciones entre ambas partes. Este vínculo jurídico, este vínculo laboral se inicia desde el momento que ambas partes aceptan las condiciones del trabajo. Estas condiciones están sometidas a elementos de un contrato de trabajo. Pero, obviamente, así como existen contratos escritos, también tenemos contratos verbales. Pero estos tipos de contratos, este tipo de relación, tiene que someterse a un elemento, a los elementos del contrato de trabajo, que en este caso tiene que ser una prestación lícita y personal, una relación de dependencia y tiene que percibir una remuneración. Son 3 elementos muy importantes. En todo caso, para que exista una relación laboral aquí en el Ecuador, tiene que haber 3 elementos en un contrato de trabajo. Recuerden ustedes que pueden ser ya sea verbal o puede ser escrito. Bien, ahora, ¿cómo se regula esta relación laboral? ¿Cómo se controla? ¿Quién es la autoridad competente? La autoridad competente para regular las relaciones laborales mientras exista la relación laboral es obviamente el inspector de trabajo. Estos inspectores tienen obviamente que estar en cada sitio, por ejemplo, en una provincia, en un sector, en una ciudad, donde estos son los que garantizan el cumplimiento de las obligaciones del contrato. No se olviden, tanto el empleador como el empleado tienen obligaciones y tienen derechos. En todo caso, la atribución del inspector de trabajo es únicamente exclusiva cuando existe la relación laboral. Si ya no existe el vínculo jurídico llamado relación laboral o contrato de trabajo, el inspector de trabajo ya no es competente para ejercer algún tipo de coacción o coerción dentro, en este caso, de un establecimiento donde el lugar que haya trabajado, en este caso, el empleado. Bien, para que ustedes conozcan un poquito más sobre este tipo de temas, también obviamente las leyes que regulan aquí en el Ecuador sobre este tipo de actividades laborales las encuentran ustedes en el Código del Trabajo Ecuatoriano, en el Mandato Constituyente número 8, en nuestra Constitución de la República del Ecuador. Estos cuerpos legales, estos cuerpos normativos garantizan y establecen derechos y obligaciones, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Bien, como otro antecedente más, cuando existe este tipo de relación jurídica contractual, porque existe un trabajo de por medio, existe una función de por medio, una actividad ya sea física o una actividad también intelectual. Ojo, repito, el trabajo puede ser una actividad física
o una actividad intelectual, es decir, que la persona que ejerce una actividad física, como por ejemplo aquel obrero o aquella persona que tiene que cargar cualquier tipo de material, o si no, hablamos de una persona que simplemente se le ha contratado para su capacidad, con su capacidad intelectual, aporta a la empresa, aporta al patrón. Entonces, hablamos que la relación laboral incluye, en este caso, que el trabajador aporte, ya sea de manera intelectual o también, en este caso, la parte física, que es muy importante. Con respecto a este tipo de relación laboral, es que hablamos de que existe un reglamento interno de trabajo. Este reglamento interno de trabajo sirve para regular la conducta de la relación laboral dentro del establecimiento donde se está laborando. Este reglamento obviamente es un cuerpo normativo que está obviamente normado y autorizado por la autoridad de trabajo. Es decir, ¿quién es la autoridad competente que aprueba este tipo de documentos o reglamentos? Es la Dirección Regional de Trabajo, ¿ya? Del lugar obviamente donde se está ejerciendo la actividad. Este tipo de documentos es un documento muy importante porque se establecen las sanciones, se establecen las multas, se establecen las obligaciones, se establecen los derechos, qué es lo que debe hacer el trabajador y qué es lo que no debe hacer, en este caso el empleador. Establece sus puntos donde es muy importante que cuando ya existe de por medio un cuerpo legal interno de la relación laboral, cómo debe aplicarse en una situación cuando existe alguna irregularidad. Bien, entonces, estamos conociendo lo que es la relación laboral, estamos conociendo lo que es un contrato de trabajo, estamos viendo lo que es un reglamento interno de trabajo. Son cuerpos legales, es una relación jurídica existente, obviamente, porque existe, valga la redundancia, plasmada la voluntad de las partes para ejercer una determinada actividad. Bien, amigos de JF Abogado, hemos llegado lastimosamente al final de nuestro programa de Consúltele al Abogado. Esperamos realmente que haya sido de su grata satisfacción y más que todo que ustedes conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y vayan conociendo y se vayan empapando y relacionando con la normativa ecuatoriana. Bien, quiero agradecer una vez más por la presencia de ustedes de manera virtual, por cuanto nos están siguiendo, nos están observando, y los invito de aquí a 2 semanas a otro programa de Consúltele al Abogado. Y obviamente no se olviden que para finalizar este programa, sus sugerencias o consultas al correo electrónico consultas@jfabogados.com.es. Muchas gracias.